Buenos días a todos. Estamos de vuelta para continuar con las pláticas y las charlas culturales y de todos los temas. Y hoy vamos a referirnos a un tema este, tomado de un filósofo que escribió un libro que se llama sobre la enfermedad mortal, un filósofo muy reconocido. Este, entonces vamos a partir de esa idea para desarrollar este título, ¿no? De cómo se presentan, siempre ha existido la enfermedad a través de la humanidad, ¿no? Entonces, empieza el maestro Gulevaldo. Sí, efectivamente, desde luego los saludo antes con todo el respeto y el agradecimiento de siempre por acompañarnos. Sí, el título La enfermedad mortal, que da lugar a un estudio filosófico del gran pensador danés Soren Kierkegaard, da lugar no tan solo a un abordaje filosófico sobre lo que él denomina en este libro, así como una enfermedad, pero es una enfermedad del espíritu. Eh, Él es el creador, el original creador del concepto de angustia. Incluso por eso se le considera en cierta forma como el pionero, el padre del existencialismo humano, antes que Jean-Paul Sartre o Albert Camus. Él fue el que desarrolló esta angustia que anida o que ha anidado siempre en la humanidad, pero nunca antes como ahora. Como ahora lo está padeciendo la humanidad, como él lo percibió y lo escribió. Eh, este sentimiento de orfandad, de la dureza de la vida, de la precariedad económica, de las guerras, de la crisis ecológica, o sea, toda una serie de conjuntos que se nos vino a los seres humanos después del COVID. Se habla de que estos son los efectos del post-COVID, digo, desde algunos enfoques o ángulos. Pero ahora bien, este concepto de angustia que ya define actualmente la subjetividad en este caso, eh, perdón porque va a sonar a redundancia, del ser humano. Esa subjetividad que se encuentra agrietada, dañada y de la cual no sabemos cómo salir o cómo curarnos, porque es una enfermedad espiritual, digo, confirmada y comprobada por Kierkegaard, que la vivió en carne propia. Por eso es que se atreve a escribir este libro de la enfermedad mortal. Incluso lo firmó con un seudónimo, Anticlimaticus. O sea, anticlimaticus, que es latín, quiere decir lo contrario a un clima negativo, a un ambiente que está dañando al ser física, mentalmente, espiritualmente, que está encerrado ni siquiera en un laberinto, sino en una cárcel muy angustiosa. Entonces, esa es la enfermedad mortal. Y esa enfermedad mortal es la que estamos padeciendo. Ahora, ¿qué hacer? Pues puede haber alguna más o menos posible solución. No lo sabemos, pero habría que comentar algunos aspectos de este problema de tensión nerviosa, de depresión gravísima que estamos padeciendo a nivel mundial. Pepe. Maestro, pues uno se puede preguntar quién genera las enfermedades. Principalmente yo pienso que un un sistema económico que es el capitalismo, porque así como el capitalismo ha este, demostrado que puede este, proveer a una sociedad de todas sus necesidades, bueno,
de aquellos que pueden y tienen la posibilidad económica de comprar todas las mercancías que ofrece el capitalismo, incluso los alimentos, y así como el capitalismo ha ofrecido alternativas de salud, pero también vemos que en su conjunto todo el sistema capitalista es genera más, yo pienso, más enfermedad que salud, porque por todo ese sistema y esa dinámica interna que tiene el capitalismo y externa, que hace que uno se vuelva un sujeto de compra, un consumidor, y que las relaciones sociales de amistad nada más queden recluidas en la familia y principalmente en la familia y en los amigos. Pero hace rato yo comentaba que el capitalismo se ha intrometido en el siglo XX, desde el siglo XIX, en estas sociedades y que nosotros lo hemos permitido. Es como una intromisión hacia detener el espíritu del desarrollo humano, el espíritu del desarrollo humano. Sí, qué bueno que tocas ese tema del capitalismo, que a mí en este momento no me había venido a la mente, me habían venido otras ideas. Y sí, realmente el sistema económico capitalista, sin darle tantas vueltas teóricas, digo, es un sistema también de control político. Pero algo que han apuntado gente como Gilles Deleuze, Félix Guattari y Michel Foucault en Francia, es que es un sistema de psicopatología. O sea, el capitalismo nos enferma física y mentalmente, porque de esa manera nos tiene domesticados. Imagínense una gente angustiada hoy porque tiene un hijo pequeño o a una madre anciana enferma de cáncer. El capitalismo nunca le va a dar la solución, porque la farmacéutica transnacional está simplemente para vender productos químicos, placebos, consuelos muy relativos, que no tienen ningún efecto. Porque si en algo está trazada la medicina occidental, diría Deleuze, es en que no ha sabido formular la ciencia médica un concepto de diagnóstico. Con perdón de los amigos y amigas médicas, doctoras y doctores que tengo, porque yo tengo varios y varias, por fortuna, por lo que voy a decir. Pero efectivamente la medicina en ese aspecto no ha aportado nada. O sea, no saben diagnosticar. Yo diría, repito, pidiendo una disculpa a los médicos, que diagnostican a ciegas, no a lo tonto, porque todavía esa parte sustantiva complementaria de la medicina no se ha desarrollado en los laboratorios, en las universidades. Y eso pienso yo, eso sí, con toda mi mala fe, que eso el capitalismo lo ha hecho adrede. Por eso es que precisamente la humanidad está enferma físicamente. Ahora, ¿qué es lo que prospera en la actualidad para todas estas angustias, desesperaciones existencialistas que padecemos y tenemos en este periodo, en esta etapa histórica? Bueno, es que prevalece de alguna manera el triunfo de la farmacéutica transnacional industrial que produce medicinas, repito, placebos. Ahora bien, ¿contra qué? Pues contra las curaciones de las comunidades primitivas, indígenas, en donde hay muchas alternativas físicas de curación. Tan es así que el capitalismo está recurriendo ya a los hongos y a otro tipo de plantas para curar y según pues para darle ocio y divertir a sus élites o a toda su gente que según entre comillas es muy feliz y que vive en Estados Unidos, pero que no puede vivir sin el alcohol, que no puede vivir sin la cocaína, sin el fentanilo, porque en Estados Unidos hay más laboratorios de fentanilo que de este lado en Sinaloa. Con eso es con lo que se contiene y se reprime
o hasta se mata a los propios ciudadanos de Estados Unidos, de México y de todo el mundo. O sea, la farmacéutica lucrativa, que tiene muchísimos multimillonarios contra la medicina indígena. Eso es lo que se está dando ahorita. Ese es el terreno de disputa. Ahora, que vaya a curar o no la angustia, si la ayahuasca ha curado cáncer, diabetes, depresión, traumas, todo tipo de malestares, digo, yo quiero que una medicina de un laboratorio o de una farmacia capitalista compita. Ya lo probaron los mismos norteamericanos, ¿eh? Y dije, wow, por eso están recurriendo al consumo de hongos en Silicon Valley, con todos sus hackers técnicos empleados, para que creen nuevos diseños, nuevas figuras, físicas de mercancías, para que creen nuevos espectros holográficos de publicidad mercadotécnica para vender esas mercancías y desde luego para el desarrollo de sus armas belicistas para la economía de guerra. Eso es lo que están haciendo con los hongos ahorita en Silicon Valley, en California, y en otros lados, en Malibú. Bueno, ya se fueron a Honduras a crear también otro tipo de ciudades. Entonces, bueno, con este avance del capitalismo aplastante, más bien con este dominio, ¿cómo vamos a poder estar sanos los seres humanos? Los sociólogos que estudian las sociedades y que toman a la sociedad para el análisis social y que también pueden analizar los conceptos, un indicador que yo veo en las sociedades modernas es lo antisocial. O sea, sería muy bueno que los sociólogos o los que se dedican a las humanidades pudieran estudiar este concepto, lo antisocial, porque lo antisocial no es algo normal, o sea, más bien es algo anormal, es una manifestación del comportamiento humano que lo lleva precisamente al aislamiento y después a las enfermedades nerviosas y a la depresión, a la angustia. O sea, es como una trampa ser antisocial. Lo más natural sería ser sociables, pero las sociedades grandes y pequeñas y en las ciudades grandes y pequeñas está muy prominente este comportamiento humano, ¿no? Ser antisocial. Entonces es un daño, un defecto. Aún peor, antisolidario, porque hoy, aparte de que este encierro mental nos lleva a una terrible indiferencia por el otro. Pues están rotos los lazos de todo tipo, de empatía, de simpatía, de amistad, de cariño, de afecto. Están rotos, Pepe. Por eso es que la gente ahora, lo vemos sobre todo en el caso de las gentes mayores, que están sufriendo de soledad, porque además, bueno, no de soledad, sino ya están solos, pero nadie los visita, nadie se preocupa, nadie los cuida, nadie va y platica con ellos, aunque sea 5 minutos, o se encuentra un anciano en la calle y le da un abrazo, o le toma la mano, le saluda afectuosamente, con respeto. No lo hay, Pepe. El capitalismo es lo que ha propiciado. Lo que me lleva también a reflexionar y a recordar que no en balde el marxismo también hizo una crítica que se puede decir es psicoanalítica. Y aunque soy a veces muy tonto, temerario en mis comentarios, sí quiero recordar que Marx, en cuanto a estas cuestiones de las enfermedades, que la producción de mercancías es maligna. No por lo que se produzca de millones de carros en el mundo, o por lo que gane el capitalista, no. Se refiere que al interior la mercancía, al trabajarle el obrero, porta una perversión, una maldad, en perjuicio del obrero y de su familia. Por eso es que él estaba en contra de la producción capitalista. Había que cambiar de algún modo
ese modo de producción explotador algún día. Pero mientras él detectó en el capital ese contenido destructivo, autodestructivo. ¿Por qué? Porque la mercancía, al ser producida y ser pagada mediante el salario al obrero, antes de salir a las vitrinas a ser comercializada, al pagarle al obrero, le estaba despojando del 60% de su salario. Pero con ese 60, el obrero, al irse a su casa, no le alcanzaba para comer ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijos. De tal modo que la familia del obrero del siglo XX en Londres, en Inglaterra, en las fábricas y en Europa, son enfermos. El explotado es un enfermo porque nunca va a poder satisfacer su nivel básico de necesidades, ni mucho menos especular, oye, que se va a ir a Acapulco o que se va a ir a la Riviera Francesa a vacacionar. Jamás. Entonces eso es lo que lo atormenta y por dentro lo está asfixiando porque no tiene realmente derechos en este planeta. Y eso de la malignidad, el descubrimiento psicológico, digamos, o espiritual, lo encontró Marx en la mercancía. Por eso él quería cambiar el sistema económico, aparte de cambiar otras cosas en el mundo. Eso es muy importante anotarlo. Sí, pues a mí me sorprende como en una lectura que hice sobre Masa y Poder, bueno, en las primeras páginas de Masa y Poder del autor Elías Canetti, un poco en las páginas introductorias, y se daba cuenta cómo, por ejemplo, él fue a vivir, ¿no?, a Manchester, Inglaterra, que ahí se dio cuenta cómo muchas personas en número grande estaban totalmente articuladas. O sea, decía que le sorprendía cómo una cantidad de gente podía estar articulada en niveles grandes, ¿no? En cuanto a comunicación, intensidad, contacto, me refiero a que se veían, dialogaban, estaban totalmente articulados, y que eso es bueno, eso yo pienso que sucedió como en los años 50, pero en las culturas, por ejemplo, de América Latina, yo pienso que todavía no llegamos a esos niveles de que un grupo de personas esté totalmente articulada. Hay grupos e instituciones en donde hay muchos miembros, ¿no? Pero sus articulaciones son bajo un mando, ¿no? O sea, ya sea un mando laboral, un mando sindical, o sea, pero hace falta, bueno, me sorprende que en otras culturas exista un desarrollo muy avanzado de que grupos de personas estén totalmente articuladas bajo una libertad, o sea, libremente, no sometidas a un jefe, a un mando, sino como pasa en América Latina, que todavía estamos articulados, pero bajo ciertas órdenes. Entonces, eso es... Sí, pues mira, bajo las condiciones en que vivimos, antes de que se me pase un punto muy importante, muy clave en estos comentarios de hoy, es que también al mexicano, porque yo no conozco otro, ¿verdad? Bueno, sí, estoy informado por las noticias, pero no conozco un caso tan directamente como mexicano, que es el de la criminalidad de las mafias. La amenaza constante de ser secuestrado, extorsionado, asesinado, o que tu familia sea también asesinada, o hasta en grupos, masacres en contra de grupos, de una mafia muy estructurada a nivel internacional, con contactos, con estructura administrativa, tienen sus propios hospitales, sus propios médicos, tienen sus propios expertos en tecnología, en informática. O sea, es una estructura criminal que está bien formalizada, que trabaja a nivel mundial y que tiene nexos, repito, la de Sinaloa fácil tiene contactos en Turquía. Bueno, pues todo este sistema tan aplastante, que también es de carácter económico porque es lucrativo, se vende la droga en Estados Unidos, que es el principal mercado de México, ¿verdad?
el mayor número de consumidores en el mundo está en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que también nos está, digamos, causando tensión, causando preocupación. Saber si tu hija se fue a trabajar y si regresará. Si tu hijo no será asaltado, asesinado en la calle por un pandillero motociclista. Si tú salgas y ya no esté tu camioneta. O que te hackeen tu cuenta bancaria. Así como no vamos a estar angustiados. Y esto, desde luego, que en el siglo XIX, donde está Soren Kierkegaard, que influyó en Dostoyevsky, imagínate, influyó en Freud, influyó en Jung, porque es el primero en que encuentra y esboza ese concepto de la angustia humana, que es la peor desesperación. Tú conoces muy bien el caso de Job, el personaje bíblico. ¡Qué angustia, qué desesperación! De un hombre que pierde todo, su familia, sus cosechas, su casa, y pregunta al cielo, intenta preguntarle a Dios por qué él, que es un hombre bueno, era un padre bueno, un campesino productivo, un vecino, por qué él tanto castigo divino, y no obtiene respuesta. De ahí viene la angustia. Esa angustia que, repito, estudian desde el punto de vista religioso y el punto de vista clínico tanto Jung como Freud. Jung tiene un libro que se llama Job, y pues también Freud, que era judío, pues estudió también este personaje de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucho desamparo. Bueno, pues todos ellos son del siglo XIX o principios del XX, no llegan o no entenderían lo que está pasando en México y en el mundo actualmente, porque lo que nos está pasando después del COVID, de haber perdido familiares, amigos, vecinos, hoy estamos perdiendo cualquier sentimiento de seguridad emocional y sobre todo de afirmación y de conexión con el otro. Ese es el problema muy grave en México y seguramente en otras partes del mundo, Pepe. Sí, maestro. Pues yo hacía el comentario de cómo grupos humanos alcanzan un nivel de poder estar articulados en contrasentido del concepto de antisocial. O sea, porque el antisocial no está articulado con nadie. Entonces, por eso hacía esos comentarios y me sorprendió. Y pues yo pienso que la alternativa es hacer grupos, aunque ya sabemos que por naturaleza existen muchos grupos humanos, pero grupos dedicados a qué, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de esa articulación, cuando se habla del crimen organizado, ahora el crimen organizado está mejor articulado que los otros grupos, ¿no? Que los grupos de otras instituciones supuestamente benéficas para la sociedad, pero que están realmente pues desarticulados, ¿no? Entonces, pienso que hace mucha falta crear grupos en donde se cree una articulación, no redes, sino articulación, que es totalmente diferente, porque las redes ahora han asaltado el tiempo de los hombres, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, que ocupamos mucho tiempo en las redes sociales, pero eso no quiere decir que estemos articulados como seres humanos, ¿no? Y nada más bien estamos mandando información, ¿no? Y es muy diferente. Sí, fíjate que tienes un punto a tu favor en esta charla, Pepe, muy agudo, por eso lo tomo y lo valoro así. Dice uno, digo, ante tu comentario, ¿cómo es posible que mejor el crimen organizado, estos señores sanguinarios que practican los ritos al culto o el culto a la muerte, que asesinan a soldados, los abren con un machete o cuchillo todo el cuerpo, le sacan el corazón y se lo comen el corazón vivo? Todavía el pobre soldado, joven, sacudiéndose en el suelo del dolor,
tarda en morir. Pues estos se comen para, según absorber la energía, el poder del soldado y otras cosas que ha demostrado la antropología social y crítica en la actualidad, sobre todo el pensador extranjero, creo que uruguayo, Claudio Lovnis, de la UNAM, con esto de los ritos satánicos. Bueno, todo esto conlleva de alguna manera a saber que, sin embargo, ellos están bien organizados. Están reclutando, imagínense, ante las bajas, ante el Ejército y la Guardia Nacional, el crimen organizado, sus jefes, sus líderes, los carteles están reclutando cerca de 500 jóvenes diarios, para suplir las bajas que tienen. Entonces, no va a acabar porque ellos tienen ya un sistema, están en TikTok, están en Facebook con estas ofertas de verdad muy tentadoras en lo económico, que cualquier joven pobre, desesperado, moralmente derrotado, acepta inmediatamente, porque le están ofreciendo la fórmula instantánea del éxito, no profesional, no laboral, le están ofreciendo poder, dinero, drogas, mujeres, las más bellas en catálogo, pero trabaja para nosotros. Vente a matar a soldados o a guardias nacionales. Entonces ellos sí están bien organizados, ellos tienen contadores públicos al por mayor en toda América Latina trabajando para ellos, lavando dinero, pagando impuestos. ¿Por qué? Lo fundamental, repito, lo esencial aquí es ¿por qué mejor las mafias se estructuran como familias, como microfamilias? Y tienen una simbiosis empática. En cambio nosotros, miren, estamos aislados, sufriendo, viendo qué vamos a hacer mañana para sobrevivir o qué hacemos hoy para no angustiarnos, no tomar, no fumar, no buscar a lo mejor una droga barata por ahí. No nos organizamos los mexicanos. Ahí pues hay obviamente un déficit muy fuerte, que es lo que está aprovechando también la criminalidad. Yo no dudaría, habiendo leído y estudiado a las mafias criminales, por ejemplo a las italianas, a través de la novela de Roberto Saviano, un gran escritor que denunció a la mafia siciliana después de estar dentro de ella y se escapó. Hoy el pobre ya tiene años huyendo por hoteles de todo el planeta para que no lo maten en venganza por haber denunciado en un libro la estructura italiana. Pues en esta estructura a mí no me extrañaría que también tuvieran psicólogos, como Silicon Valley los tiene, como el capitalismo. También tendrían a su servicio psicólogos profesionales para estudiarnos, para ver por dónde nos pueden destruir o meterse o vender, lo que sea. Tienen psicólogos, de eso puedo estar muy seguro. Ese es mi comentario. Pues vamos a dar por terminada la charla y pues nos vemos en la próxima. Sí, ¿Quiere agregar algo más? Sí, muy simple, Pepe, para cerrar y darle las gracias a las gentes que están captando esta transmisión. Sí, el concepto de angustia ya vino en la década de los 20, a partir de los 50 a los 60, con dos filósofos franceses, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, que escribió La náusea, haciendo referencia a que es lo que nos provoca esta angustia es la nada. Somos nihilistas, o sea, nihilistas de nihil, nada, de latín nihil, nada. O sea, no tenemos frente a nosotros nada que no tan solo que nos complazca, sino que nos estimule. Que a veces o damos asco a los demás o los demás nos dan asco. Sin embargo, dice Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a la libertad. Luchemos todos, entre todos, mexicanos, por la libertad y por crear, como apunta Pepe, esa es la utopía de hoy. Y las utopías son funcionales y válidas en cualquier época del mundo, diría Thomas More, el creador del concepto de utopía. Hay la utopía de que podamos reconstruir no tan solo nuestras cicatrices emocionales, sino nuestra unidad familiar, nuestra unidad vecinal y nuestra unidad de raza, de clase social, de pueblo y de nación y de república. Tenemos que luchar porque estamos solos.
Ese es otro problema de la angustia, la soledad. Entonces no estemos solos. Hagan lo que nosotros somos dos, pero somos multitud, porque así nos tratamos, así platicamos y dialogamos. Si alguien más se quiere incorporar con nosotros, adelante, bienvenido. No dependemos de ninguna institución privada ni pública, ni del gobierno, ni partidos, nada. Somos ciudadanos independientes. Y van a ver lo que van a encontrar aquí con nosotros. Respeto, amistad, cordialidad y simpatía. Y si quieren, platicamos sobre cultura universal en general. Muchas gracias de mi parte. Gracias y hasta pronto.